el micrófono a- al director de la Fundación Barco, que es Alfonso Toya, que va a liderar este espacio. Este espacio de hoy es sobre inclusión. Nos habíamos propuesto en ese jueves de conocimiento en todos los ejes temáticos hablar de inclusión y decidimos que el tema de educación lo colocáramos en esta temática de inclusión por dos razones. La primera, porque el 60% de los proyectos, programas y acciones que hacen los miembros de Red América están dedicados o destinados a temas de educación. Pero, ¿qué hacen nuestros miembros en temas de educación? ¿Cuáles son sus apuestas? ¿Cuáles son sus programas? ¿Y cuáles son los principales retos que este sector requiere o necesita? Es una de las cosas que hoy vamos a hablar y que necesitamos hablar, porque la filantropía, porque la inversión social privada sigue preocupada por invertir en educación. ¿Cuáles son los resultados en los temas de educación? ¿En qué le estamos apostando a los temas de educación y eso cómo se, se está hablando con las necesidades actuales, con las dinámicas Víctor. latina actuales? Entonces, ¿cómo vamos a conectar con eso? Entonces, hoy el tema es educación en grande, en el marco de la inclusión, porque uno de los grandes propósitos con el tema de educación es cerrar brechas de desigualdad, poder acceder a oportunidades, mejorar la calidad de Estoy vida, metiendo como todo, ha pero. estado demostrado Ah, en no, muchos pero esta estudios que hace la mierda. educación, y por eso lo hemos puesto acá. Como somos el 60% de las acciones que hacen los miembros de Ramérica están en temas de educación, hoy cambiamos el formato un poco y lo que vamos a tener es una apertura por parte de Alfonso, que tiene una apuesta que estamos haciendo en este tema de alianzas público-privadas y con la cooperación. Él nos va a contar eso y luego vamos a hacer un conversatorio, un panel con fundaciones que trabajan los temas de educación. Es una charla, es un diálogo para saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué retos son los que se nos están presentando. Sin más preámbulo, le voy a dar entonces la palabra a Alfonso. Sandra hoy nos acompaña, lo que es que está desde el aeropuerto y tiene un poquito más de bulla, entonces pero ella va a estar allí, nos va a estar acompañando y seguramente nos va a interrumpir y va a participar en el momento que considere. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí en un jueves más de conocimiento. Y Alfonso, entonces, el público es tuyo. Estamos grabando esta sesión, no se les olvide, para poderlo compartir y hacer parte de nuestro material de conexión de conocimiento. Gilma, no sé, pero si me están escuchando bien, sé que no me están viendo porque la grabación, Está no entiendo parada. por qué está parada y no tengo acceso a absolutamente nada en mi pantalla. Entonces, dame por favor 2 minutos, trato de cerrar Claro y que volver sí. a entrar porque no puedo hacer aquí absolutamente nada. Un segundo, por favor, Listo, qué no hay pena con ningún todos. problema. Mientras Alfonso se vuelve a conectar, pues vamos calentando un café. Vamos calentando un café y vamos Eso, qué rico. haciendo, vamos calentando el cafecito y voy a aprovechar entonces estos. Y el mate, porque vemos a Bien, Javier también Sí, ahí. sí, por es cierto. supuesto, y el mate también. El mate. Y el mate, vamos a calentar un poquito de mate, un poquito de café y vamos a dar algunos anuncios parroquiales, como dirían, algunos anuncios parroquiales. Lo primero, contarles que este espacio de todos los jueves a esta misma hora, tenemos todos los jueves de conocimiento. Lo segundo es que pronto, muy pronto, vamos a anunciarles la réplica de la masterclass que tuvimos en Chile. Vamos a hacer nuevamente esta réplica para todos nuestros miembros, va a estar abierta. Vamos a tener a tres grandes conferencistas que nos acompañaron en Chile y que tuvieron una muy alta calificación por quienes participaron. Lo vamos a hacer de manera virtual. Vamos a dar 10 cupos para cada una de las organizaciones para que puedan, para que no se pierdan de la masterclass que tuvimos en Chile, para que la puedan repetir de manera virtual, pero con el mismo contenido reforzado y adaptado a los temas virtuales, por supuesto, pero que van a estar igual de interesantes. Entonces, pronto les vamos a anunciar las fechas, los costos y cómo se pueden organizar. Entonces, este es un anuncio parroquial para que ustedes puedan estar pendientes de nuestra masterclass
en nuestros temas. Va a ser tres temas importantísimos. Entonces, ese es el primer anuncio parroquial. El segundo anuncio parroquial tiene que ver con poder decirles y anunciarles a ustedes que Reamérica está acompañando a la medida a cada uno de sus miembros. Entonces, por favor, no duden en contactarnos para hacer capacitaciones, entrenamientos creativos a la medida. A veces solo necesitamos reforzar algunos eslabones, algunos temas. Nosotros estamos acompañando esos procesos a cada uno de los miembros, entonces para que nos puedan requerir en donde podamos acompañarles, elevar capacidades, elevar habilidades, hacer un entrenamiento creativo. Ahí estamos prestos para poderles apoyar en esos procesos. Entonces, bueno, y recuerden también que parte, por último, el producto de estos jueves de conocimiento es una guía. Es una guía de capacidades top Ujú. que hemos tratado de adaptar la metodología de la CEPAL con la guía de capacidades top. Estamos construyendo colectivamente esta guía. La idea es que ustedes también hoy nos dejen sus apreciaciones, sus percepciones y expectativas con respecto a la guía. Y en este tema de educación, por ejemplo, ¿cuál sería la capacidad que deberíamos estar trabajando en este ecosistema de las fundaciones empresariales? ¿Cuál debería ser nuestra mayor apuesta en los temas de educación? ¿Cuál es la capacidad o la habilidad institucional e individual que deberíamos promover? Entonces, les voy a dejar como esa pregunta abierta, la voy a retomar al finalizar también nuestra sesión para que podamos contestar esa pregunta. ¿Cuál sería, de acuerdo a lo que ustedes, de acuerdo al conocimiento y experiencia que tienen, cuál es la capacidad que deberíamos estar trabajando para fortalecer el tema de educación o para que podamos ser fundaciones con un impacto social realmente notable? Entonces, esas son preguntas que van ahí. Entonces, les recuerdo, todos los jueves nos encontramos, vamos a tener la masterclass y súper importante la opinión de ustedes con respecto a la guía de capacidades top que está creando Red de América. Bueno, esos son como Bueno, nuestros... Gilma, ahora sí. Listo, Alfonso. Muy Listo, bien, y mira, 2 minutos me diste y yo ahí ya di mis anuncios parroquiales. todo perfecto. Alfonso, Entonces, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. no, antes a ustedes por abrir este espacio y el tiempo de todos. Qué chévere poder estar en este conversatorio. Entonces, les quiero contar, no sé si dejamos de compartir la presentación este minutico, quien la está compartiendo para podernos ver las caras todos mejor. Pero básicamente lo que quería contarles es, pues la Fundación Barco lleva más de 60 años trabajando en distintos temas sociales en Colombia y en especial en Colombia y en toda Latinoamérica. Eh, y durante los últimos años nos hemos enfocado mucho en el tema de deserción escolar en el paso de básica a media. Básica a media en Colombia es 2 grados octavo y noveno. Eh, en la zona rural, en la zona rural colombiana. Los índices de deserción en estas instituciones educativas en algunos casos llega a ser el 60% en ese paso de básica a media. Hay muchísimas hipótesis en por qué se da estos procesos de deserción, eh, pero no hay data que pruebe realmente qué ocurre ahí. Entonces, en un programa que se llama Scala, el cual lleva más de 5 años, nos dimos a la tarea de verdaderamente entender el proceso de deserción escolar en el paso de básica a media en la zona rural colombiana. Y, eh, y la tesis del programa Scala en sus inicios era y sigue siendo que esta es una explicación multicausal y no de un único factor, y que al ser un problema multicausal pues debe ser abordado desde lo micro hacia lo macro y no viceversa. Es decir, no se puede generar una política pública y tratarla de imponer a todas las comunidades. Seguramente eso va a tener unos efectos eh, determinados, pero no los deseados, sino ir construyendo de abajo hacia arriba.
desde las comunidades, desde las instituciones educativas, solucionando sus propios problemas de tal forma que se logre masa crítica. Eh, y a partir de esa construcción poder identificar cuáles son las problemáticas que generan deserción. Entonces, en el transcurrir de este programa de escala, de tratar de encontrar cuáles fueron las causantes de esa deserción escolar o cuáles han sido las causantes de las deserciones escolares, el programa lo que hace es una especie de censo en la comunidad, unas focus group o grupos focales con los principales actores, directivos, eh, docentes, padres de familia y estudiantes. Esa encuesta o censo que se hace desde variables muy de índices de calidad de vida hasta niveles de escolaridad y bueno, es una batería muy grande de preguntas donde se concluye o se trae cuáles son las problemáticas que la comunidad está viviendo y cuáles de esas problemáticas son las que mayor incidencia están teniendo en la deserción escolar. Y a partir de ahí, con la misma comunidad, eh, priorizamos cuál va a ser la problemática que va a ser eh, abordada. Eh, buscamos quiénes en Colombia, en América Latina o en el mundo han abordado esas problemáticas y qué programas a nivel mundial han sido exitosos en solucionar esas problemáticas. Con eso, un grupo de expertos de la Fundación analiza las propuestas frente a los programas que se pudieran implementar en el territorio, eh, las ranquean y nos vamos a las comunidades a decirles cuál de estos programas quisieran ellos o ven ellos puede hacer mejor match, mejor fit con eh, sus necesidades. Y de ahí en adelante implementamos el programa, hacemos seguimiento, miramos los indicadores de gestión y los indicadores de impacto y acompañamos por mínimo 2 años. Las problemáticas van desde embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, bueno, pues, en realidad es, 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 es un número importante de problemáticas y casi que no podemos decir a ciencia cierta una o dos son los problemas que en Colombia, en la zona rural, inciden en la alta deserción que se está teniendo en paso de básica media. En este proceso que hemos tenido de construcción del programa o de la metodología, las instituciones donde nosotros hemos ejecutado el programa tenemos índices de disminución de la deserción de 60% al 4 o 3%, es decir, una reducción dramática en el índice de deserción después de las intervenciones. Eh, Hoy por hoy tenemos 22 instituciones educativas rurales dentro del programa y a esas 22 instituciones educativas que están a todo lo largo y ancho de Colombia, unas a nivel del mar, otras en la cordillera en lo más alto, eh, digamos con toda la tipología, es una muestra estadísticamente válida, es decir, una robustez importante desde lo metodológico, pues nos ha permitido mirar. Estas problemáticas. Esta información que nosotros capturamos de nuestro programa nos ayuda en un foro que hacemos todos los años, que es un foro sobre educación que se realiza en el mes de noviembre con la Universidad de los Andes, al cual todos están invitados, por cierto, es presencial y virtual y siempre hacemos la invitación a través de Red América para quienes quieran asistir. Pero es un foro que se alimenta, digamos, de lo que estamos viendo en la coyuntura o en el contexto de las instituciones educativas. Y hace 3 años el foro fue sobre infraestructura escolar, que creo que es uno de los temas que, que, que nos reúne hoy y que quisiéramos conversar sobre el mismo. Y pues yo no quisiera extenderme mucho
en ese punto de infraestructura escolar, sino dejarlos con este video que hicimos para ese foro hace 3 años, pero que sigue siendo muy válido. Dura 3 minutos 53 segundos. Por favor, les pido acompáñenme aquí y ya retomamos. Si quieren, pónganle play con los dedos arriba si están escuchando apenas haya voz. Eh, Seguro recuerdas cómo era tu colegio, sus salones, sus corredores y hasta el camino para llegar desde tu casa. Y cómo no, si en el colegio pasamos los primeros años de nuestras vidas no solo estudiando, sino socializando, jugando y creciendo. Es por eso que su infraestructura es muy importante. Qué tan cómodos y seguros nos sentimos allí afecta directamente nuestro desarrollo y aprendizaje. Lamentablemente existen instituciones educativas que no cuentan con las condiciones mínimas y básicas para garantizar el aprendizaje, y en ocasiones las instituciones que sí las tienen no las aprovechan lo suficiente. ¿Por qué lo sabemos? Porque le hemos preguntado a los estudiantes desde grado quinto hasta grado 11 de colegios oficiales rurales y urbanos qué tal les parece la infraestructura de sus colegios, y sus respuestas nos dejan varias conclusiones. Primero, existe una brecha en la infraestructura entre el campo y la ciudad. Una parte de los estudiantes de zonas rurales no les gustan sus instalaciones y sienten que no tienen lo necesario para aprender. En las ciudades la percepción es un poco mejor, pero varios estudiantes creen que hay cosas por mejorar. Apenas la mitad de los estudiantes tiene una sensación de bienestar en sus colegios. Segundo, cuanto más alto es el grado académico, peor es la percepción sobre la infraestructura. Un estudiante de quinto grado no tiene las mismas necesidades 5 años después. Los estudiantes cambian por lo que su percepción y relación con el entorno es diferente, es más consciente frente a la falta de espacio y recursos. Sin importar la región, la edad o el colegio, existe una necesidad que es igual para todos y que sí o sí hay que suplir: la seguridad. El panorama es el siguiente. La percepción de inseguridad en general es baja, pero en las zonas rurales ese porcentaje duplica el de las zonas urbanas. Por ejemplo, en el trayecto de la casa al colegio, los estudiantes del campo sienten que el camino tiene condiciones naturales peligrosas o que hay personas amenazantes y que les producen miedo. Sin embargo, ya dentro de las instituciones hay espacios que disfrutan muchísimo, como la sala de sistemas, los pasillos o las canchas. Lo paradójico es que mientras para algunos estos espacios son seguros y agradables, para otros son lo más inseguro. Y esto ocurre porque cada estudiante experimenta los espacios de forma diferente. Lo que sí es común en la mayoría de colegios es que no les gustan y no se sienten seguros en los baños. Esta percepción va empeorando cuando se les pregunta a los estudiantes de grados superiores. Otro dato importante es que apenas un poco más de la mitad de estudiantes considera que las personas se sienten bien en su colegio y que los espacios físicos son agradables. Cuando les preguntamos qué harían frente a la infraestructura si fueran los rectores de su colegio, mencionaron que pondrían espacios para desarrollar sus talentos y vocaciones, como laboratorios, salones de arte o de recreación. Además, respecto al sentido de pertenencia, en las zonas rurales perciben que es más común el hecho de que algunas personas hagan daño a los espacios de colegio, y consideran que en gran medida la comunidad que vive cerca es responsable de ello. En comparación, las zonas urbanas señalan que son los mismos estudiantes los que dañan las instalaciones. ¿Y tú qué habrías respondido? ¿Habrías cambiado algo de tu colegio? ¿Escucharon tu opinión? Como ves, las voces de los estudiantes son clave, pero también es crucial saber qué podemos aportar. Entonces, tomen nota de las tareas pendientes. Al gobierno, escuchar a los estudiantes para formular sus políticas de infraestructura. A los maestros y directivos, potenciar los espacios para mejorar el aprendizaje, y a la comunidad, cuidar todos estos espacios. Así, lograremos construir instituciones con condiciones para brindar educación de calidad. Yo sé que para todos ustedes eso es como descubrir el agua tibia o que el agua moja, pues todos que estamos en contacto con colegios rurales o con comunidad, pues esto es información eh, evidente, digámoslo así. Lo importante aquí son las cifras que nos aparecen en este sondeo, y una que nos llamó mucho la atención, está perdida dentro de ese pequeño video, es que el 77% de los estudiantes de grado 11 sienten miedo en los baños. Pues 77% es una cifra inmensa. Eh,
a partir de ahí, pues en grado quinto es el 56%, es decir, no es una cifra despreciable. Entonces, a partir de ahí nos dimos a la tarea de, venga, si hay algo que muestra esto, es que ahí parece haber un problema. La sé que tienes la mano levantada, ya te doy la palabra, déjame hago una conclusión aquí. Entonces, ahí teníamos un problema más que evidente. Entonces nos fuimos a ver si existía información sobre infraestructura escolar en Colombia. La información que existe es vaga, está mal calculada, tiene unos vicios de recolección imposible. Y lo que hicimos es, nosotros tenemos presencia desde la fundación en sus distintos programas en más de 250 instituciones educativas en Colombia. Y dijimos, bueno, veamos cómo están las baterías sanitarias, los baños en estas 250 instituciones educativas en Colombia. Quiero mostrarles solo unas fotos porque una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, eh, ahí están los baños de nuestras instituciones educativas en Colombia, o algunos de nuestros baños. Eh, eh, yo también sentiría Los miedo. veo negro. Ah, ¿lo ven negro? Qué No raro. sé No, si los yo lo demás, veo pero yo No, no bien. lo veo. yo Yo lo lo veo veo bien. bien, yo Sí, lo yo veo bien. también lo veo bien. Ok. Estela, te la hacemos llegar la diapositiva, no sé por qué técnicamente no lo estás viendo. Sí, sí, está bien, no te preocupes. Listo, entonces podemos quitar eso. Yo también sentiría miedo en esos baños. eh, y nos dimos entonces a la tarea de, ¿son todos? ¿Cuánto es? ¿El 80, el 30, el 20% de los baños? ¿Qué se requiere para cambiar esta situación? No hay data. En Colombia no hay data sobre esto. Eh, Y hoy lo que hemos decidido desde la Fundación es abordar un gran programa que nos ayude a recopilar la información de cómo es el estado de esta infraestructura para sobre esta montar un programa de solucionar las baterías sanitarias en todos los colegios rurales de Colombia, que sea un programa desde la sociedad civil, no necesariamente desde el gobierno, porque es inconcebible que una sociedad como la colombiana, con un nivel de ingresos como el que tenemos, tenga a sus estudiantes, no importa en dónde, yendo a cumplir con sus necesidades básicas en lugares como los que vimos en esa fotografía. Eh, el no tener baños no solamente es un tema de miedo e inseguridades desde el punto de vista de igualdad. Echamos unos discursos maravillosos sobre el acceso a las mujeres a oportunidades en juntas directivas, en el lenguaje, bueno, no estoy diciendo que eso no sea importante, claro que es importantísimo, pero si desde pequeñas les cerramos la posibilidad de la igualdad, y qué más igualdad que tener acceso a un baño, sabemos las mujeres después de los 12 13 años, una vez al mes durante una semana, tienen que sentirse seguras y protegidas por situaciones naturales en un espacio muy privado. Pues pensemos si una mujer tiene que ir a estos lugares que vieron ahí, si prefiere de pronto quedarse en la casa y no someterse a un estado de vulneración, y pues aumentar sus días de falta al colegio y seguramente retrasar su aprendizaje porque no hay las condiciones mínimas para garantizar su seguridad o sentir su privacidad respetada. Entonces, pues si hablamos de igualdad, pues hablemos de la igualdad desde chiquitas en el colegio, garantizando que no hayan unas barreras naturales que pues para nosotros los hombres son más sencillas de solucionar o que, aunque siguen siendo graves, ¿no? Es decir, no las estoy desvirtuando. eh, y por eso hay que solucionarlos, tanto para uno para otros, pero esto impacta de manera mayor a las niñas y jóvenes en los colegios. Entonces nos hemos dado esa tarea. Eso era lo que quería compartir con ustedes, donde a partir del dato
podemos llegar a problemas que uno desde las ciudades o desde la comodidad de las oficinas nuestras, donde hay un baño seguramente adecuado y fácil, no vemos problemas que otros están teniendo que son esenciales, que damos por descontados y que muchas veces son los que verdaderamente están afectando unas variables importantísimas para todos. Y nos están rezagando en el tema de educación. Pero pues esto no era una exposición, simplemente es un conversatorio. Quiero abrir a preguntas y experiencias de ustedes, siguiendo las preguntas que Gilma ya hizo y con el objetivo que Gilma muy claramente expresó. Entonces, ahora sí, Estela, no sé. De Argos, Honduras. Pues retomando el tema, ¿verdad? Y con lo que vi en el videíto, ¿verdad? Me siento identificada porque en mi caso, por ejemplo, la parte de educación, ¿verdad? La abordamos desde nuestras comunidades de influencia. Entonces, si bien tengo programas o doy apoyos a otras entidades, ¿verdad? A nivel de becas, pero en las comunidades funciona diferente. Entonces, ahorita hablabas de la zona rural, vimos el tema del baño. Yo ahí tenía la consulta, sí, en Colombia, en este caso, los baños son compartidos como en otros países. En Honduras no pasa, por lo menos no en la zona rural donde yo estoy, que el baño es mixto o algo así, porque como estábamos viendo el tema de inseguridad, entonces tenía esa consulta por ahí. Si también eso es algo que afecta, si es que a ustedes les está pasando. Digamos que en muchos casos no es mixto, ¿cierto? No. Aparecen dos baños, pero igual el estado Sí, el es estado deplorable, sí, deplorable, ¿sí pero me entiendes? tenía, Entonces, sí, sí. No, es que no pude independientemente, ver la imagen, pero no, no, me lo imagino porque tengo situación similar. sí. Pues nuestro rubro, como ustedes saben, que es el de cemento, entonces nuestros programas más fuertes van orientados al tema de infraestructura comunitaria y educativa. Sin embargo, cuando nosotros estamos desarrollando, ¿verdad? Los proyectos, lo hacemos en consenso con las comunidades y de repente no siempre me priorizan la escuela, ¿verdad? Digamos, cuando hay uno de los retos que yo tengo, pues cuando tienen estas pues, riñas, digamos, internas en la comunidad, de repente no priorizan el centro educativo. Entonces, nosotros siempre igual estamos en miras de buscar otros aliados, siempre gobierno local, como las alcaldías, las llamamos acá, para llegar a hacer obras en los centros educativos, porque siempre hay necesidad, por lo mismo que tú dices, las condiciones son precarias, ¿verdad? Hay mucha falta de recursos que ni siquiera el propio gobierno puede cubrir todas esas necesidades. Entonces, de nuestras aportes, digamos, más fuertes que hacemos es donar cemento y sumarnos igual en proyectos que manejamos directamente nosotros, desde canchas deportivas hasta habilitación de aulas, pero siempre tratamos de hacerlo, ¿verdad?, con el aliado local o ONGs en el caso de que aplique, ¿verdad?, para poder tener un mayor impacto. Entonces, eso es bien importante lo que dices. Sí, hemos también entre los retos, vemos a veces poca participación de las familias. No sentimos que están muy activos, sino que un mismo grupo, digamos, los que ya quedaron en la asociación de padres, en uno me dicen ellas, las señoras, que somos la asociación de madres de familia, me dicen, solo las mamás. Entonces a veces falta como ese incentivo o buscar más involucramiento y más interés de parte de los otros miembros de la comunidad para poder mover las cosas en los centros educativos. Importante, digamos, también cómo podemos reforzar los valores, porque en el caso de mis comunidades incluso hemos tenido problemas de vandalismo. Entonces estamos queriendo implementar nuevos programas que pues orienten a esto, a fortalecer valores, habilidades blandas, hemos dado charlas, pero ya lo queremos implementar como un programa e incluso estamos en miras de poder hacer programas de emprendimiento para jóvenes. Entonces Estela, esas son las conversaciones que vemos por la necesidad. Sí, sí, si te corto ahí un perdón. minuto, quisiera construir sobre algunas Sí, cosas que has dicho para darle la palabra a Javier. ok. Y, Por y, favor. y en el tema que tratabas de que muchas veces la comunidad no se expresa, ¿cierto? O que priorizan actividades distintas a las escuelas o a las instituciones educativas. Yo quería puntualizar dos cosas que nosotros Ujú. hemos evidenciado. Primero,
muchas veces la comunidad nunca le da la voz a los estudiantes. Es decir, la comunidad no le pregunta a los menores de edad. Entonces, al no preguntarle a la comunidad afectada, que son los estudiantes, pues nunca se priorizan ni se priorizan los problemas de la institución educativa. Porque ¿quiénes son esos? Pues son o los docentes, que son muy poquitos dentro de la comunidad, y los papás, pues muchas veces no que ni están viven ni ahí. enterados de cómo está la situación de las baterías sanitarias por sus obligaciones o lo que sea, ¿listo? No, no se involucran. Entonces, es muy importante no solamente hablar con los líderes de la comunidad o la junta de padres de familia, sino ir a preguntarle a los estudiantes, darle la voz a ellos. Cuando les damos la voz a los estudiantes, los empoderamos dándole la voz, oímos cosas muy interesantes. Ese era mi pequeño aporte frente a lo que decía Javier. Adelante. Buenísimo. Javier, antes de que intervengas, una pregunta puntual para hacer el conversatorio, porque le voy a pedir a los que van a participar en el conversatorio que prendan las cámaras. Ok, Dale tu ok, pregunta. gracias. Bueno, buen día para todos y todas. Javier Rodríguez es mi nombre, trabajo en Fundación Arcor, Argentina. Estoy en Córdoba, una localidad, una provincia del centro de nuestro país. Con muchos ya nos conocemos de hace tiempo, otros no tengo el gusto de conocerlos. Espero que pronto nos podamos cruzar. Muchas gracias, Alfonso, por tu introducción. Quiero detenerme en un punto de lo que dijiste. No, no sé bien cómo es la dinámica del conversatorio, si abordo distintos temas, pero sí quisiera retomar un punto de lo que dijiste y complementar algunas cuestiones que hemos visto nosotros como institución. Comenzaste diciendo que identificaron en la disección escolar entre básica y media como un núcleo problemático, ¿no? Y eso es muy interesante porque de alguna forma coincide con algo que nosotros detectamos en nuestro país hace ya algunos años, quizás en una edad un poco más grande, encontramos altos índices de deserción en lo que es el segundo ciclo de la educación secundaria entre los 15 y los 18 años, puntualmente entre el primer ciclo del secundario y el segundo ciclo del secundario entre los 14 y 15 años, por ponerlos a grandes rasgos, ¿no? Y cuando ingresamos a analizar la temática, lo que encontramos, y esto me parece importante pensar, que tú lo dijiste, la multicausalidad de las problemáticas que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos un emergente que es la deserción y quizás es algo que la opinión pública más impacta en agenda, ¿no? Adolescentes, preadolescentes, adolescentes que dejan el colegio. Ahora, lo que nosotros encontramos es que 2 de cada 3 de estos adolescentes que desertaban en el secundario habían tenido problemas en la educación inicial, o no habían hecho jardín, o habían repetido primer y segundo grado, ¿sí? Digo, si tomamos a la deserción como una variable dependiente, las variables de las cuales depende son múltiples y son multicausales, como tú lo dijiste, y son múltiples y permiten ingresar desde distintos lugares al trabajo. Entonces, en nuestro caso, privilegiamos fortalecer la educación inicial. A partir de este diagnóstico de la deserción en el secundario, no fuimos a trabajar directamente al secundario, sino que indirectamente nuestra hipótesis es que si mejoramos el inicio de la escolaridad, es una variable predictoria de la trayectoria escolar de los estudiantes, u- sobre todo sí, es predictiva de la trayectoria escolar los primeros años de escolaridad. Entonces trabajamos fortaleciendo lo que tiene que ver con la educación inicial a nivel local, esper- con la hipótesis de que esto genere mejores condiciones para todo el trayecto de los niños y las niñas. Gracias, Muy, Javi. muy interesante, Javier. Gilma, tú coges de aquí en adelante el Sí, conversatorio, ¿verdad? no, aquí una moción digamos, De de orden. censura, De gracias. censura no, porque no, no De hay, no orden. hay que censurar, por favor. Una moción de orden. Le voy a pedir
a nuestros participantes del conversatorio, que hay unos que vamos a escuchar, pero otros que vamos a hablar, a Oscar Núñez de Terra, que también tiene programas en educación, a Estela Cáceres, que ya nos la han conocido, que es de Argos, que también tiene temas de educación, a Javier Rodríguez, que lo acaban de escuchar, de Arcor, Argentina, que también tienen una apuesta importantísima en educación, y nos acompaña Francia Álvarez y Joana Puerto de la Fundación Terpel acá en Colombia, que también tienen una fuerte apuesta a educación. A esas personas les va a pedir que prendan su cámara para que podamos iniciar. Ya Alfonso va a hacer la primera pregunta y que todos podamos conocernos, porque parte del objetivo de este conversatorio de hoy es conocer qué hacemos y cuáles son los retos que enfrentamos. Muchísimas gracias por la participación y gracias, Alfonso. Ya te dejo a ti. Bueno, listo. Entonces, ya tenemos todas las cámaras prendidas. Sí. Y entonces ay, se me perdió aquí, Ilma, se me perdieron las preguntas. Ayúdame ahí si la tienes. Bueno, la primera es ¿cuál es el propósito? Ese propósito, el fin último de apostarle a la educación. ¿Qué es lo que quieren sus organizaciones con la apuesta educativa? ¿Cuál es el mayor propósito que tienen con esa apuesta educativa? Esa era la primera. Bueno, si quieren, comienzo y complemento lo que Claro, dale, estaba Javier. diciendo, ¿sí? Porque a partir del diagnóstico que acabo de comentar, ¿sí? Esta idea de que la deserción de los jóvenes adolescentes de alguna manera tenía que ver con malos comienzos escolares, nosotros entonces decidimos trabajar fortaleciendo la educación inicial y como propósito lo que queremos bajo la misión de contribuir a la igualdad de oportunidades educativas para los niños y las niñas, lo que nos proponemos específicamente en los programas es calificar la oferta que se desarrolla a nivel local sobre educación y atención de la primera infancia, ¿sí? Específicamente, calificar, mejorar las propuestas de educación y atención de la primera infancia a nivel local. Eso es lo que estamos trabajando, ese es el propósito con lo que en este momento una de las líneas principales de trabajo de Fundación está en marcha. Perfecto, Javier. No sé si Estela nos quisiera contar eh, cuál es el principal propósito en el sector educativo que ustedes abordan. Y así voy preguntándole a cada uno de los panelistas. Bueno, para nosotros es fundamental realmente tener ciudadanos educados. Uno, para llevar desarrollo a las comunidades y mejorar la calidad de vida de las familias. Y eso lo vamos a obtener a través de niños jóvenes que vayan bien formados y preparados para la vida. Entonces, ese es nuestro enfoque en desarrollo y progreso en general para un país. Desde esa perspectiva lo vemos. Gracias, Estela. ¿Quién quisiera continuar? No sé si Joana Puerto o Oscar. Dale, nosotras. Nosotros continuamos. Dale, un Vale, beso. sin lugar a duda. Uy, tenemos ahí un retorno, creo que un micrófono Espera un segundo. doble. ¿Me escuchan bien? Sí, ya, perfecto. Perfecto. Sin lugar a dudas, Sí, se escucha. el sector educativo está cargado de retos, ¿cierto? Ya lo veíamos. Alfonso tocaba uno que sigue siendo cuello de botella, que es el de infraestructura. Tenemos retos en cobertura, tenemos retos en calidad, ¿sí? Y es justamente en este último donde nosotros como fundación nos ubicamos. Nuestro propósito es contribuir a lograr una educación de calidad en el país. No es suficiente con que los niños asistan al aula. Necesitamos que asistan y que en ese periodo, ese proceso de enseñanza y aprendizaje, realmente contribuya a ese fortalecimiento de competencias básicas para la vida, ¿sí? Y que sea una experiencia que realmente aporte en su proceso de construcción. Entonces, desde ahí nosotros nos paramos como Fundación Terpel a través de nuestros distintos programas y es contribuir a ese fortalecimiento de educación de calidad. Y ahí tenemos como, para hacer un poquito de zoom sin extendernos, tenemos dos cosas que son vitales. Una es la formación y el acompañamiento a los docentes,
a través de los distintos programas. En la medida en que los docentes se cualifiquen, se oxigenen, innoven en sus prácticas de aula, pues en esa medida estamos garantizando también que existan esos procesos de enseñanza y aprendizaje más contextualizados, más pertinentes, que hagan clic con los intereses de los estudiantes y las comunidades. Y el otro Zoom está en poder brindar algunos tipos de herramientas y dispositivos como son bibliotecas escolares, ecosistemas digitales que permitan que realmente esas oportunidades para aprender y para enseñar pues sean lo más equitativas posibles. Es muy difícil cuando se aprende todavía en Colombia, todavía se utiliza la tiza, aunque pareciese que no. Es muy difícil cuando se aprende con tiza y un tablero y sentado en una banca a cuando se aprende con otras herramientas, ¿sí? Entonces, por ahí nos movemos. Gracias. Muchas gracias. Oscar, creo que Hola, quería Alfonso. seguir. Claro, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Desde Fundación tenemos un gran propósito que es continuar o contribuir en la inclusión y en la mejora de la calidad educativa en la región. Fundación Terra tiene programas de educación en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, y estos programas buscan generar oportunidades que fortalezcan la trayectoria de aprendizaje desde la etapa preescolar hasta la educación secundaria. Sin duda que desde Fundación reconocemos que la educación es una herramienta poderosa para romper estos ciclos de pobreza y promover esa movilidad social. Nuestra intervención está enfocada en fortalecer las capacidades de docentes, apoyar a estudiantes, apoyar, llevar recursos y ese acompañamiento pedagógico para trabajar de la mano junto a las comunidades. Alfonso tocaba dos temas importantes, lo que es la deserción escolar y tema de infraestructura, que creo que en muchos países de la región sufrimos por estos temas. Para Fundación ha sido clave ir trabajando para poder atender esas problemáticas en nuestras zonas de influencia, por ejemplo, con programas específicos que ayuden de alguna forma a tratar de disminuir esa deserción, apoyar el acceso y la permanencia de niños y niñas dentro del sistema educativo. Aparte de tener programas específicos para poder brindar una escuela segura en donde hemos involucrado a toda la comunidad educativa, desde padres, madres, docentes, líderes comunitarios que se han agrupado para poder identificar esas necesidades. Alfonso decía, muchas veces el docente solo quiere que le pinten el aula, puede ser. De repente no escuchan tome nota de ese 77% que los niños tienen temor de poder asistir o de querer ir a los baños. Entonces, para Fundación Terra es algo muy importante poder articular entre todos los miembros de la comunidad educativa y poder identificar cuál es la necesidad que en verdad tienen y cuáles son las problemáticas que pueden estar afectando esa asistencia de los niños y niñas al centro educativo. Entonces, de Fundación Terra hemos visto esa necesidad de poder diagnosticar, de poder identificar con todos los involucrados para poder crear programas que sean sostenibles en el sistema educativo. Muchas gracias, Oscar. No sé si tenemos alguien más que esté en el panel. Creo que con este lo abordamos total y no sé si alguien quisiera preguntar a nuestro grupo de panelistas algo específicamente sobre lo que han dicho o si continuamos con la siguiente pregunta que tenemos preparada. Yo no veo intervenciones, entonces creo que podemos seguir con cuál o cuáles son sus programas más importantes. Es decir, para abordar estas problemáticas, ya cuál o cuáles son los programas más importantes desde sus organizaciones y qué nos pueden contar de ellos. Si quieren, empezamos porque terminamos. Oscar, dale. Excelente. Dando cuenta a esa coherencia de propósito que tiene Fundación Terra, implementa esa serie de programas que acompañan a los estudiantes desde las diferentes etapas.
Actualmente en Honduras, por ejemplo, tenemos una dificultad que a la edad de preescolar no se le ha dado mucho realce o se carece de infraestructura a nivel comunitario. Por eso existen niveles de CEP y CCP, que son centros comunitarios que son atendidos por voluntarios comunitarios. Estos centros, Fundación Terra está apoyando desde esta etapa en capacitar, dotar, equipar a estos espacios para poder trabajar con los niños desde esta edad temprana. Hace más de 25 años, Fundación Terra implementa un programa que se llama nuestro programa Bandera Becas Tutoría, y que este se ha implementado a nivel de básica hasta el 2023, que se dio un salto para poder escalar al nivel de media. Este es un programa que apoya al reforzamiento escolar, específicamente en matemáticas y español, y ya cuando se trabaja en media, pues se da atención a aquellas materias donde el niño está presentando alguna dificultad para poder aprobar su clase o su año escolar. Este programa ha tenido un gran impacto, no solo porque por cobertura, sino que realmente ha ayudado a subir esos índices de reprobación o mejorar esos índices de reprobación, logrando que muchos niños culminen con éxito su año escolar. En cuanto a otros programas, tenemos también programas específicamente para generar ese espíritu de creatividad, de innovación y competencias emprendedoras en estudiantes de centros educativos. Desde el 2017 implementamos un programa de escuela emprendedora en alianza con Shaman to Fish, y hablo, es muy importante cómo han sido las alianzas, porque también Fundación, aparte de identificar esas necesidades y crear programas o estrategias que se van evaluando para mejorar continuamente, también existe la oportunidad de estas alianzas que apoyan el crecimiento en esta parte. Y esto ha sido Escuela Emprendedora y otro programa que podemos tener a través de Educación Responsable en alianza con Fundación Botín de España, que es un programa que atiende las emociones de los estudiantes a partir del 2022. Han surgido programas de las diferentes instituciones que se dan en la sociedad o en el mundo en general, como el tema del COVID, cómo hacíamos el programa Becas Tutoría para apoyar a aquellos niños desde su casa. Surge Conecta a través de una plataforma que puede ser utilizada tanto el docente, estudiante y padres de familia, en donde encuentran recursos para poder atender o poder apoyarse en temas específicos, con más de 500 contenidos que están disponibles para que el docente pueda utilizar para reforzar su materia. Estos son programas que sin duda están abiertos a toda la comunidad educativa. Y finalizando, el tema de Escuela Segura, que es un programa de infraestructura en el cual nosotros estamos trabajando cada año un número específico de escuelas, alrededor de 20, 25 escuelas, y también nos aliamos, como por ejemplo acá en Honduras hubo una alianza por la educación entre las diferentes organizaciones que se pusieron de acuerdo para poder apoyar a un número específico de escuelas en el año y poder mejorar estos espacios. Entonces, estos son parte de los programas que han logrado tener mucho impacto. Más de cada año, más de 30.000 niños son apoyados en los países de la región con estos diferentes programas. Oscar, muchas gracias. Muy interesante. Si quieres, Franci, puedes seguir para contarnos sobre los programas de Fundación Terpel. Bueno, buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Joana Puerto, yo soy jefe de programas de educación en la Fundación Terpel. Nosotros llevamos más de 20 años trabajando, como lo mencionó Franci, por fortalecer la calidad educativa en todo el país, enfocado también en, digamos, nuestros programas enfocados en fortalecer ese desarrollo de capacidades de nuestros docentes. A través de este propósito superior, nosotros implementamos 6 programas educativos. Tenemos un programa que se llama Escuelas que Aprenden. Escuelas que Aprenden es una estrategia integral de fortalecimiento institucional a las instituciones educativas en aspectos curriculares, pedagógicos, directivos, y esto con el fin de mejorar la enseñanza que reciben los estudiantes en el aula de clases, haciendo un énfasis especialmente en el desarrollo de competencias básicas en matemáticas y lenguaje. Otro programa que nosotros también implementamos es Líder en Mí. Este es un programa, un modelo de liderazgo basado en los 7 hábitos de gestión eficaz de Franklin Covey,
Y lo que busca este modelo de liderazgo básicamente es poder que los docentes incorporen estas prácticas de liderazgo, y ahorita estamos trabajando mucho el tema de desarrollo socioemocional, que las incorporen en sus prácticas académicas con los estudiantes para que asimismo este permee esa cultura institucional en los colegios y se pueda, digamos, evidenciar una mejora en el relacionamiento entre los estudiantes, entre los docentes y los estudiantes, una mejora en el clima escolar, pero también una transformación de esa gestión escolar en las instituciones educativas. Otro programa también que tenemos es Aventura de Letras. Aventura de Letras es un programa donde nosotros dotamos a las instituciones educativas de bibliotecas escolares, completamente dotadas, digamos, de una colección de más de 1000 títulos de diferentes géneros literarios. Y adicional a estas bibliotecas escolares también hacemos un proceso de formación y acompañamiento para fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes. El cuarto programa que nosotros tenemos es Diseña el Cambio. Diseña el Cambio es una metodología que nosotros trajimos de la India, donde a través de 4 pasos, que son siente, imagina, haz y comparte, desarrollamos en los estudiantes esa, digamos, los empoderamos para que ellos sean capaces y sean agentes de cambio en sus comunidades y que puedan identificar esas problemáticas que quieren resolver en sus entornos y a partir de estos 4 pasos puedan desarrollar proyectos de innovación social. El otro programa se llama Aulas Interactivas. Este es un programa, es el programa más nuevo que tiene la Fundación Terpel. Se está implementando más o menos desde el año 2022. Y este programa es súper lindo porque también contribuye precisamente a eso que hemos venido conversando y es ese cierre de brechas educativas, sobre todo de estas zonas rurales. Entonces, lo que busca Aulas Interactivas es poder llegar a estos territorios muy apartados con una propuesta de una solución innovadora que integra educación, tecnología, herramientas digitales. Entonces, a través de un aula interactiva, nosotros llegamos a estas comunidades, digamos, muy apartadas, como el Guaviare, Putumayo, Inírida, Leticia, y llegamos para ofrecerles a través de esta aula interactiva esta propuesta, digamos, de innovación pedagógica con los estudiantes. Entonces, también este programa no solo, digamos, entrega estas herramientas digitales, sino que también hace una formación precisamente en el uso y apropiación de estas herramientas digitales con los docentes. Y tenemos el otro programa que se llama Mi Futuro Ahora. Este es un programa que es particular porque si bien no le apunta directamente a calidad educativa, sí le apunta mucho al tema de inclusión a la educación superior, y este es un fondo educativo que nosotros tenemos en la organización Terpel a través de la fundación, donde brindamos la posibilidad de que nuestros promotores de las estaciones de servicio y anfitriones de las tiendas al toque y sus hijos, sus familias, puedan acceder a la educación superior a través de carreras técnicas, tecnológicas y técnico-laborales. Entonces, lo que buscamos es brindar esa inclusión, esa posibilidad para que ellos puedan acceder a la educación superior, y también hacemos pues todo un proceso de acompañamiento desde lo pedagógico, lo académico, hasta el momento en que estas personas se gradúan y pueden pues seguir obviamente incluyéndose en el mercado laboral, seguirse cualificando, seguir mejorando sus herramientas y todas sus competencias. Entonces, este es el sexto programa que tiene la Fundación Terpel. Muchas gracias. Gracias, Johanna. Vamos con Estela. Gracias. Bueno, de parte de nosotros, de Fundación Argos Honduras, tenemos 4 programas que trabajamos principalmente. Uno es el de infraestructura comunitaria y educativa, donde ayudamos con mejoramiento y restauración en los centros educativos y jardines de niños, con pintura, habilitación de aulas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte constructiva, digamos. Y en algunos casos, proyectos que son de cero, ¿verdad? Si hay una necesidad muy fuerte, entonces buscamos los aliados estratégicos que tenemos en la zona. En cada comunidad tengo diferentes necesidades. Digamos, en algunas escuelas, como dijiste, el tema sanitario es básico, no tienen ni siquiera buenos baños, entonces intervenimos. En otros no tendrán una cancha, entonces también, ¿verdad? Son cosas que hacemos en consenso, tanto con el gobierno local que tengamos en la zona, ¿verdad? Y con consenso también con los padres y
¿verdad? Y el centro educativo, la autoridad educativa. Eh, Adicional, también en la parte de voluntariado corporativo, ¿verdad? Queremos involucrar a nuestros voluntarios. Entonces, parte de estas restauraciones los invitamos para crear esa sinergia y ese relacionamiento entre la comunidad y nuestros colaboradores, ¿verdad? Que nos vean presentes y poder también sensibilizar a ellos de la situación, ¿verdad? Que tenemos en la zona. Somos vecinos y queremos ser un buen vecino. También tenemos un programa que se llama Desayunos Saludables, donde en una de nuestras zonas hemos identificado el tema de nutrición muy bajo en niños de 4 a 6 años. Entonces implementamos este programa para garantizar que los niños tienen una merienda saludable al día y asimismo, ¿verdad? Tenemos una nutricionista que les está llevando los controles y también dando formación a las madres de familia, que son las que cocinan y ellas son el grupo que ayuda para preparar esa merienda que se le da diariamente a los niños, pero la idea también es que esto lo puedan llevar a casa y lo implementen con el resto de su familia y sea algo que se haga un hábito. Adicional, tenemos otro programa de fortalecimiento educativo a través de charlas de temas varios que son brindadas por colaboradores. Entonces también va dentro de una campaña de voluntariado corporativo donde damos educación en valores, educación en seguridad vial, que eso es muy importante. Hay mucho descontrol, digamos, en las comunidades. Vas a ver a niños desde muy pequeños, 10 años en moto, sin casco, ¿verdad? Que primero circulan en la comunidad, pero después andan fuera. Entonces, ese tema es algo que fortalecemos. Y el tema también de a medio ambiente. Eso creemos que es importante, sembrar esa semillita desde muy pequeños, ir ya cultivando este interés y cuidado por el medio ambiente. Y donaciones, el otro tal vez no es un programa, pero son los apoyos que damos en acciones puntuales. Digamos, cada inicio de periodo escolar damos donación de kits básicos para los niños. En celebraciones de Día de la Madre, de Día del Niño, se le apoya a los centros educativos y así hay eventos especiales en los que nos piden apoyo. Eso de mi Súper, parte. gracias, Estela. Y bueno, Javier. No lo veo. A ver. Ay, hola, aquí estamos de nuevo. Muy interesante lo que estoy escuchando. La verdad que tengo, me gustaría preguntarle a los colegas varias cuestiones. Eh, Contarles un principal programa en función de lo que les había comentado que nosotros realizamos como diagnóstico y sumado a otra línea que veníamos trabajando y que tiene que ver con que nosotros reconocimos en un momento el rol central del municipio en lo que tiene que ver con la educación inicial. Digo, haciendo una sinergia entre estos dos elementos es que desarrollamos ya hace 8 años un programa que se llama Niñez Cercana y que trabaja de manera articulada. La característica que tiene es que nos lo ponemos como obligatorio, la alianza con el actor municipal. En algunos programas es deseable, en este programa es obligatorio. Entonces, realizamos un convenio de cooperación con los municipios para generar todo un proceso de formación, de capacitación y de equipamiento de los espacios de primera infancia. ¿Sí? Esto lo hacemos a través de distintos módulos de formación sobre temáticas que hacen al desarrollo integral infantil. Hemos diagnosticado o hemos detectado, elaborado y priorizado algunas dimensiones que tienen que ver con el desarrollo integral infantil y generamos propuestas de capacitación que operan a nivel territorial en un esquema de semipresencialidad con desarrollo de actividades presenciales, con toda una apoyatura a través de un portal educativo que Fundación Arcor elaboró y en donde corren distintas propuestas de capacitación, algunas, o sea, vinculadas a este programa y otras no, independientes de este programa, pero sí este programa aprovecha las potencialidades de la virtualidad, entonces conjuga instancias presenciales con instancias virtuales de formación
y en alguno de los módulos de trabajo se entrega equipamiento para promover la intervención en esta franja etaria. Entonces, este programa tiene un proceso de trabajo de 3 años en una comunidad, en donde vamos poniendo en juego los distintos módulos que forman parte del programa. Estos módulos son uno que promueven las prácticas corporales y motrices en los niños, ¿no? Tiene que ver con la actividad corporal y motriz, un estilo de vida activo y en movimiento. Otro de los módulos tiene que ver con distintos lenguajes artísticos y su trabajo como herramientas didácticas para intervenir en la primera infancia. Otro de los módulos tiene que ver con la alfabetización. Hay varios que hablaron sobre el tema, conjugando un abordaje desde la literatura, tratando de construir sujetos no solamente que aprendan a leer y escribir como técnica, sino que encuentren un placer en el acercamiento a la lectura y a la cultura escrita. Otro de los módulos tiene que ver con una mirada sobre la alimentación saludable en estos espacios. La mayoría de estos espacios brindan complemento alimentario. Y otro de los módulos que no es tan temático, pero que surgió, y esto interesante, surgió como pedido en el desarrollo de otros módulos, tiene que ver con abordar la gestión directiva de estos espacios de primera infancia en la medida que nos encontramos con profesionales que intervienen, que no necesariamente tienen herramientas de gestión, y que sabemos que es importante la dirección de estos espacios, aunque tampoco, no siempre en todos los casos está reconocido el rol de director, digamos, no tienen una estructura. Yo les decía que nosotros llegamos a esto reconociendo la importancia del espacio local, porque en nuestro país es muy fuerte la educación primaria. Quizás a diferencia de otros países de Latinoamérica, la educación primaria alcanzó niveles de universalidad bastante temprano en nuestro país. Ya en la década del 60 había más del 90% de los niños escolarizados en la educación primaria. La educación secundaria costó bastante más. Recién en este momento, o sea, después del 2006, la educación secundaria es obligatoria y alcanza niveles de masividad, con otros problemas que eso trae aparejado, pero eso sería objeto de otro momento para discutirlo. Y, y la educación, entonces la educación primaria y secundaria es potestad de las provincias. Nuestro país es un país federal, es potestad de las provincias. La educación universitaria es potestad del Estado Nacional, y en la primera infancia los municipios pasan a tener como injerencia y se encuentran con la necesidad de brindar ofertas educativas no siempre con las herramientas necesarias para esto, ¿no? Eh, Entiendo que nuestros países tienen sistemas de organización política muy distintos, pero nuestro país, el municipio, hasta hace no muchos años se le pedía el famoso ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Esas eran las funciones de un municipio, ¿sí? Desde hace ya algunos años empezaron a incorporar otras funciones más vinculadas a lo social, incorporan la provisión de servicios educativos en educación inicial, y entonces nosotros ahí vimos un ambiente propicio, un ámbito importante me lleva a otra escala. Me pareció interesante y me gustaría saber, bueno, hay varios de ustedes que plantearon que trabajan en todo el país. Bueno, eso es una escala que para nosotros realmente es como, se nos va de escala, ¿no? Pero sí encontramos a nivel local con municipios una escala posible de abordar y algo en donde creemos que hacemos un aporte que genera algún tipo de resultado y algún diferencial. Gracias, Javier. Y yo creo que sobre eso de cómo escalar o cómo ver el impacto, sería muy interesante hacer el siguiente conversatorio o un conversatorio posterior que nos permita tener esas lecciones aprendidas de cómo cada una de estas organizaciones ha logrado escalar su incidencia o su impacto, independientemente de si es una organización muy local o nacional, y qué estrategias podemos ahí replicar. Creo que eso le queda ahí a Gilma y a Sandra para el futuro. Y la última pregunta que tengo en el conversatorio, y voy a autocontestarla, pero la hago primero, es ¿cuál es la mejor práctica y su principal reto? Y yo la quisiera abordar desde la Fundación Barco, porque pues no la abordé en la presentación, y diría que la principal o la mejor práctica que yo quisiera dejar en este grupo es la recolección de data. Eh,
no hacer hipótesis o programas basados en el creer, sino en el verdadero conocer. Y el conocer es la data. Y cuando hablo de data, pues la recolección de esa data generalmente tiene vicios. Tiene vicios desde el que recoge el dato y es a quién le pregunta ese dato. Entonces, cuando uno verdaderamente comienza a recolectar data neutra, eh, comienza seguramente a visibilizar problemas que muchas veces están ocultos o que no se evidencian de la forma que quisiera. Y eso se ha convertido en una práctica de Fundación Barco en todos sus programas, el abordaje siempre desde la data y de garantizar que la recolección de la data sea una data neutra o imparcial. Y, y el principal reto hoy para nosotros es poderle dar voz a esos que no se les preguntan. Entonces, a los niños y jóvenes de nuestros países, nosotros en Colombia, por ejemplo, el presupuesto de educación, cuando lo miramos, la inversión de educación per cápita, vemos que mayores de 18, es decir, personas que están en universidad, se llevan a nivel per cápita un porcentaje muchísimo mayor que el que se lleva los niños o la primera infancia. Y eso tiene que ver mucho con que mm, primera infancia y primaria y secundaria, pues no pueden salir a marchar, ellos no pueden quemar llantas, ellos no pueden parar el Transmilenio, el servicio de transporte masivo. En cambio, los estudiantes universitarios sí lo pueden hacer. Y al hacer esas medidas, de hecho, logran unos porcentajes de participación del presupuesto nacional muchísimo mayores que el que logran pues, los niños. Todos aquí sabemos que la inversión temprana tiene mejores efectos que la inversión tardía y, que en ellos verdaderamente está la respuesta para la construcción del futuro. Creo que es para mí uno de los grandes retos que como organización enfrentamos como sociedad, pero pues sigamos con el orden que traemos y pues se lo quisiera devolver ahora a Javier, que nos cuente sus mejores prácticas para tenerlas aquí y seguramente a futuro construir y cuál es su reto. Como mejor práctica o como resultado, yo puedo decir que en las comunidades donde estamos interviniendo, el tema de la educación de la primera infancia está en agenda, ¿sí? Está en agenda, que significa eh, que ha sido incorporado como una problemática a abordar desde, por un lado, el actor público, desde el municipio, y por otro lado, la comunidad en su conjunto, porque simultáneamente de trabajar en estas formaciones que les comentaba para los docentes directamente, también trabajamos poniendo el tema en la agenda pública local, ¿no? Entonces yo creo que un resultado que hoy puedo identificar fruto del desarrollo del proyecto es que eh, al menos pasó a ser un tema del cual ocuparse y sobre el cual se reconoce que se necesita trabajar. Y en ese sentido, bueno, digo, más a la par de esto, hay evaluaciones en donde los docentes manifiestan que cuentan con otras herramientas, con mayores herramientas para trabajar con los niños y las niñas, ¿no? Pero como que el principal para mí resultado en este momento es el haber hecho visible esta temática. Fue muy fuerte, muy, muy, muy claro en la pandemia, en donde durante la pandemia, que en general más o menos en nuestro país las instituciones cerraron su trabajo directo, lo último la primera preocupación eran la educación primaria, la educación secundaria, y la educación inicial quedó totalmente relegada, digamos. Prácticamente no hubo
un tema de agenda nacional, en donde alguien se preguntaba, bueno, ¿qué pasa con los niños de 3, 4 años que no están asistiendo a los espacios educativos? Y sí pasaba con los adolescentes, los jóvenes y la educación primaria. Bueno, yo creo que hoy en las comunidades donde trabajamos, el tema está en agenda y ese es como un principal, para mí, resultado o práctica positiva. Y como reto, me parece que tenemos un gran desafío de la institucionalización de aquellos desarrollos, de aquellas iniciativas que promovemos, ¿sí? En, en general, para mí, el gran desafío tiene que ver con el cerrar el ciclo del programa y qué queda instalado una vez que cierra el ciclo del programa. Cerrar el ciclo del programa para nosotros no significa dejar de intervenir en la comunidad. Significa que el programa tiene un inicio, parte de una situación inicial, se propone una intervención en X tiempo, eso cada fundación lo puede diseñar, y necesariamente el programa debe finalizar y debe evaluarse y debe generar algún resultado. No necesariamente, sobre todo en las comunidades en donde tenemos unidades productivas, seguramente vamos a seguir trabajando en la comunidad, ¿sí? Pero sí, claramente el programa tiene que terminar y tiene que quedar algo institucionalizado que se sostenga independientemente de este programa. Bueno, creo que un gran reto tiene que ver con eso, con institucionalizar ciertas prácticas, ciertos mecanismos. Nosotros hablamos de institucionalización, a ver si puedo, en dos planos, ¿no? Por un lado, institucionalizar significa construir ciertas lógicas independientes de las personas, ¿sí? Entonces, en algunas localidades, cuando empezamos a trabajar, no existía una dirección de educación y hoy existe. Ahí eso implica un nivel de institucionalización. Pero la institucionalización va más allá de esto, ¿no? Tiene que ver eh, con la tipificación recíproca de actores y acciones, dice Berger y Luckmann, ¿no? Eh, eh, o sea, que se haga típico, que se institucionalice, que se haga típico ciertas acciones y ciertos actores, cierto modo de trabajo. Esto tiene que ver con un plano más simbólico de reconocer la importancia central de la educación en estos primeros años, que se va a materializar en una estructura dentro de un municipio, pero que tiene que ver también, y más allá de eso, con cómo la comunidad se hace cargo. Creo que tú lo mencionabas, ¿no? Cómo la comunidad se hace cargo. Creo que tú hablabas de cuidar la escuela. Yo digo, cómo la comunidad se hace cargo de la educación de sus miembros, ¿no? Este proverbio africano que dice que es necesaria toda una comunidad para educar una crianza, ¿no? Cómo la comunidad en su conjunto se hace cargo de la tarea educadora y reconoce y valida este espacio, me parece que son los desafíos más a mediano y largo plazo que nos enfrentamos. Estás muteado, Alfonso. Sí, gracias, Javier. Estela, si quieres, cuéntanos eh, tus, eh, tus aportes sobre estos dos. Ya, ahora sí, estaba silenciada yo también. Bueno, para nosotros realmente las mejores prácticas que hemos podido, pues que podemos destacar sería el fortalecimiento entre la vinculación escuela-comunidad, que no ha sido fácil, ese es un reto. Nosotros hacemos, pues anualmente tenemos varios espacios de diálogo con las comunidades. Entonces hemos trabajado juntos en diferentes proyectos y programas, pero hacemos primero mesas de trabajo. Yo les hablaba al inicio de llegar a consensos y no solo, ¿verdad? Es escuchar, como dijiste, a los líderes comunitarios. Yo pongo ahí a todos los grupos estructurados, donde va incluida la escuela. Y hemos tenido, digamos, el reto de que los docentes o directores no son parte de la comunidad. Entonces, por eso no solían incluirlos, pero ellos son los que están a cargo de esa escuela que está en su comunidad. Entonces, para nosotros es importante que sus ideas, sus necesidades sean puestas sobre esta mesa, estas mesas de trabajo que nosotros realizamos, para escuchar también esas necesidades y que de ellos mismos puedan escuchar y llegamos al punto pues de priorización de proyectos, pero están todos en conjunto trabajando. Y cada quien pone, Junta de Agua pone, Patronato dice, Escuela dice, que para mí eso es importante.
tener eso que decías, un diagnóstico y poder realmente ser partícipe y construir juntos. O sea, porque no puedo llegarles a imponer algo que yo considere que me gustaría que hicieran, sería bonito, aquí no tienen esto, sería maravilloso verlo, pero realmente si no está en consenso y no he conversado con ellos, no va a tener ningún impacto. Y me gustó mucho algo también que dijeron sobre los estudiantes. Realmente en las mesas de diálogo solo van los adultos. Y incluso cuando lo comentaste, recordé en una de las dinámicas que tenemos, que se llama Diálogo de Sostenibilidad, el año pasado, cada año se abordan diferentes temas y se hace con niños, jóvenes, adultos, ¿verdad? Puede ser temas de ambiente, cada año se elige un tema bandera que lo hacemos a nivel de grupo. El año pasado fue el de valor social. El tema era también poder fortalecer ese sentido de pertenencia y arraigo en tu comunidad. Pues tuvimos la dinámica con niños y jóvenes y ellos tenían muchas cosas que decir. Realmente nos quedamos sorprendidos cómo soñaban ellos su escuela, cómo soñaban ellos su comunidad. Entonces, cuando hiciste el comentario de preguntarle a los estudiantes, que son los que están ahí, viven ahí, o sea, realmente eso lo estoy poniendo como una oportunidad de mejora porque realmente no les preguntamos a ellos. Van los de la asociación de padres, van los docentes, pero ellos, que son los que están ahí en la escuela, ellos se alegran cuando vamos a hacer un mejoramiento y vamos a pintarles su escuela. Es más, contribuyen, ellos se suman de voluntarios y vamos a hacerles arreglo a su área de recreación, a los columpios, ¿verdad? Se suman, pero realmente no los estamos escuchando. O sea, ya ellos se involucran cuando estamos haciendo y debería ser un previo. Entonces eso lo veo como oportunidad de mejora y sería siempre en esta vinculación escuela-comunidad, donde además en estas zonas, pues donde yo asisto, que es zona rural, donde yo tengo las plantas, mis moliendas, es zona rural. Entonces ha habido también deserción escolar por el tema de que los niños son enviados a la montaña a trabajar. Por el problema económico, los padres pues no ven la escuela como una necesidad más fuerte, es más importante mandarlos a trabajar para que contribuyan en la economía del hogar. Entonces también ese es otro de los retos importantes que tenemos para que los niños puedan asistir a clases. Otro también punto fuerte como mejor práctica, las alianzas estratégicas. Pues nosotros producimos cemento, no somos expertos en todos los temas, pero eso sí, formamos a nuestros voluntarios y buscamos hacer estas alianzas con las entidades locales, desde los municipios, lo llaman ustedes, nosotros alcaldías también, y ONGs que son expertos en los temas. Si yo quiero abordar un tema de valores, pues me busco a este aliado con el que puedo fortalecer eso. Está abierto un micrófono. Sí, y lo último, la participación ciudadana. Entonces nosotros en estos espacios de diálogo que les comentaba, buscamos que todos se involucren. Entonces, aunque sea el proyecto de uno, pero nos sumamos todos, porque lo que queremos es hacer comunidad y poder construir juntos. Y pues como reto hay muchos. Y yo puse de primero la limitación de recursos, porque definitivamente, así como lo han mencionado todos, las carencias que tienen los centros educativos, no tener un buen baño, no tener buenos accesos, entonces, digamos, nosotros podemos aportar mucho en la parte de infraestructura, pero a veces no solo es esa carencia, sino que hablaban todos de la calidad educativa. Entonces, yo me he encontrado entre los retos también que el tema de docencia, aquí tal vez Oscar también de Honduras podrá indicarme si le pasa lo mismo, tenemos mucha colocación por temas políticos. Entonces de repente un maestro está, después no está, de ahí fue enviado a otra escuela y eso para mí me parece que les afecta tanto negativamente a los niños, o de repente voy a escuelas en día que es jornada normal de clase y no hay clases, no hay. Entonces he visto que las comunidades están más bien tratando de enviar a sus hijos a escuelas como del centro de la ciudad y yo ya no en la propia zona, pero para algunos padres es inalcanzable. Entonces, digamos, ese es otro reto, que esos temas políticos, digamos, no estén impactando negativamente con esa rotación de docentes o esa falta de interés en poderles enseñar a los niños, porque parte de ahí. Entonces me gustó mucho también que ustedes mencionaron el acompañamiento que dan a los docentes. Lo dijo Oscar y yo pues conozco sus programas re bien. Entonces sí me parece algo que debe ir de la mano. Gracias. No sé si hay Magnífico, consulta. Estela. Súper, magnífico. No sé si va a hablar Franci o Johanna. Vale, vale, vamos nosotras.
Bueno, una buena práctica que hemos ido cualificando con el tiempo tiene que ver con ese proceso de formación y acompañamiento a docentes en territorio, ¿sí? Y ahí hay dos aristas para compartir y resaltar. Una es que necesariamente la concertación, el reconocimiento y la valía de las distintas entidades territoriales que hacen parte de este ecosistema educativo tiene que darse, es decir, no se puede llegar al territorio sin reconocer estas dinámicas, sin reconocer cuál es la entidad territorial que está a cargo, sin ponernos en sintonía con los objetivos que hay trazados desde un plan de desarrollo municipal, ¿sí? Porque eso sí, necesariamente pues genera eco y permite que se hagan sinergias. Creo que cada vez depuramos más esa forma de concertación, de escucha activa y de complementarnos y funciona, y ha venido funcionando. Muchas de las cosas, y yo creo que ustedes lo saben, porque nos ha pasado, para bien o no, no tan bien, que ocurre en la implementación de los programas es que no nos damos el permiso de poner el botón en pausa y de escuchar realmente y de comprender las comunidades. Entonces, aunque parezca algo simple, creo que cuando se tiene presente y se hace conciencia de lo que eso implica, pues genera muy buenos resultados. Y la otra lista es como ese proceso de formación y acompañamiento que tenemos desde los programas. Si bien es una puesta en escena, no es rígida. Entra a dialogar con los intereses de los docentes, entra a dialogar con las dinámicas particulares de cada institución educativa, entra a tener en cuenta tal vez otros elementos que en un principio o desde la puesta conceptual no se tuvieron en cuenta. Entonces, cuando un docente siente que participa en su propio proceso de construcción de qué va a ser formado, pues obviamente su nivel de disposición y su receptividad y su apropiación va en otra línea, ¿sí? Y va en una línea que contribuye pues al despliegue de las acciones. Las acciones de las instituciones o las acciones que tienen marco dentro de una iniciativa, un programa, hemos comprobado que son las que le resuenen a la institución educativa y las que resuenen para ellos y le tengan sentido. Cuando un docente siente que está haciendo un producto porque la institución o la entidad X se lo pidió, porque nosotros también nos movemos por métricas y nos movemos por indicadores y nos movemos por productos, ahí se nos desconecta, ¿sí? Él tiene que sentir que si hablamos de un plan institucional, por poner un ejemplo, de un plan institucional de lectura, escritura y oralidad, eso tiene sentido y razón de ser dentro de su rol, dentro de la dinámica institucional y no es para entregarle a la fundación, sino es su producto y cómo yo alimento ese producto. Entonces, creo que eso ha funcionado muy bien y definitivamente estar en territorio permite, y más en Colombia, hay como para contarle a los de los otros países, esto es macondiano al 100, permite entender otras lógicas que son complejas. Entonces, creo que tener apertura a la comprensión de esas lógicas, pues es necesario. Eso es como la práctica para compartirles. Y dentro de esa práctica, nosotros intentamos que nuestros programas sean a mediano plazo, las intervenciones a corto plazo, si bien es cierto, generar resultados. Pues todos sabemos que en educación los procesos para que generen impacto tal vez deben ser un poco de largo aliento. Entonces, intentamos hacerlo así. Retos tenemos una cantidad, pero compartimos uno que va en la línea de lo que Javier compartió ahorita y es cómo hacemos para que eso que nosotros, esa intervención que nosotros hacemos por un periodo de tiempo, ¿sí? Sea sostenible en el tiempo. ¿Sí? Entonces, un gran reto es la sostenibilidad de esas intervenciones, ¿sí? Cómo desarrollamos esas capacidades y generamos esos entornos para que eso sea posible. Porque desde el enfoque de acción sin daño tampoco podemos perpetuarnos en una comunidad, porque eso tiene un mensaje muy fuerte. Es como que ustedes nos necesitan siempre porque ustedes solos no son capaces, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para salir en el momento indicado, ¿sí? Dejando como esas herramientas para que esas iniciativas continúen. Esto de sostenibilidad es algo en lo que permanentemente pensamos. Tenemos unas estrategias de cómo pensar en sostenibilidad, no cuando nos estamos despidiendo, sino desde el primer momento en que llegamos.
pero sigue siendo un reto y ahí le estamos trabajando. Era eso. Gracias, Alonso. Gracias a ti. Y bueno, Oscar, cuéntanos. Uf, todo lo que hemos escuchado, creo que me quedo corto. Fundación Terra como mejores prácticas, puedo mencionar eh, las principales como por ejemplo lo que ha sido la articulación a todos los niveles, desde el nivel del gobierno a través de las secretarías de educación, logrando convenios para ejecución de los programas, ha sido uno de los mejores prácticas que hemos tenido para que los programas logren tener parte de compromiso a todos los niveles. Entre esto hemos logrado incidir de alguna forma a través de estos convenios. Hemos logrado crear esos espacios seguros para el aprendizaje a través de unir a todos los diferentes actores, tanto local, de gobierno y a nivel de comunidad educativa. En su momento hablaba de los centros prebásicos y una mejor práctica. Por ejemplo, nosotros hemos o entregamos lo que son raciones de alimentación escolar a los centros prebásicos. ¿Cómo hemos logrado ese compromiso para que se lleve a cabo todo? Y llegue a los niños realmente este tipo de apoyo? Hemos logrado comprometer a padres de familia para que puedan elaborar ellos mismos lo que son esta alimentación escolar. A través de programas también hablábamos de cómo, hablaba Alfonso, cómo alzamos la voz de los estudiantes, cómo mostramos o hacemos que se escuchen a través del programa Becas Tutoría, pues vamos generando a líderes o jóvenes que realmente van a apoyar el tejido social dentro de las escuelas. Hemos logrado a través de buenas prácticas a nivel de centro educativo que los estudiantes también puedan crear una idea, un plan de negocio para lograr ellos incentivar a futuro. Ya cuando ellos estén en una edad adulta, pues ya tengan cierto conocimiento de lo que es esta parte emprendedora. Como principales retos, tenemos una brecha de equidad educativa bastante difícil. Por ejemplo, les puedo comentar acá en Honduras, hablaba Estela de que muchas veces la voluntad política es complicada o el tema político afecta bastante a nuestro sistema educativo, docentes que están cambiando de un día para otro, eso afecta muchísimo en el proceso educativo de los niños y niñas, pero también más allá tenemos esta situación de que, por ejemplo, en Honduras inicia el proceso educativo en enero, pero en las zonas rurales viene a iniciar 2 meses después. ¿Por qué? Porque no hay docente, la calidad del docente que llega es pagado a través de como un voluntariado, no como una persona que realmente se ha especializado para ser un docente. Entonces, parte de eso han sido principales retos, aparte de lo que es la desigualdad en el acceso digital, zonas que realmente tenemos o que son vulnerables, que no cuentan con tecnología, que no encuentran... perdón, que no tienen ni sistema eléctrico para que puedan estar operando. Entonces, esos son retos que de alguna forma nosotros hemos ido atendiendo, pero que vivimos día a día para poder disminuir poco a poco. Hemos llevado a estas comunidades tablets. Buscamos de alguna forma que las puedan cargar para que las puedan utilizar para disminuir un poco ese impacto o ese estancamiento de estos estudiantes en poder manipular lo que es la parte de la tecnología. Entonces, pero no dejamos de tener ese reto día con día. Entonces, Fundación Terra ha ido trabajando en esa parte. Sin duda alguna, la articulación entre diferentes actores ha ayudado muchísimo a que existan buenas prácticas y que se vuelvan programas mucho más sostenibles. Gracias. Bueno, Oscar, muchas gracias. Creo que coincido con ustedes que ha sido un conversatorio muy interesante. Quedan una cantidad de pues, aprendizajes, de preguntas, de momentos que quisiéramos compartir. No sé si dentro de los participantes haya alguna pregunta o algo más que quisiéramos elaborar. Y si no, Gilma, pues dale tú para cerrar este espacio.
Muchísimas gracias, Alfonso. Qué espacio tan interesante. Varias cosas para cerrar. La primera es que todo esto que ustedes hacen es sumamente importante para Red América, para el posicionamiento y en especial para generar más alianzas. No olviden que tenemos nuestro mapa nuestro mapa. Ese mapa, la idea es que pueda tener toda la información sobre los programas y proyectos de los miembros de Red América. Es muy importante ese mapa para la cooperación, para identificar posibles alianzas, para hacer networking con lo que ustedes hacen. Entonces, dentro de mis comunicados parroquiales, ese de no olviden el mapa. Para subir su información a nuestro mapa, solo basta con que nos escriban. Nicolás, que es mi compañero, hacen una reunión pequeñísima con Nicolás y Nicolás les ayuda a subir la información a nuestro mapa. Es sumamente sencillo, no les va a tomar mucho tiempo, entonces ahí lo pueden hacer. Estela. Sí, es que antes de que cierren la sesión, pues yo quería agradecer por la oportunidad de compartir y felicitar a todo el equipo con el que estuve. Me encantó escucharlos. Creo que me llevo muchas cosas también para implementar. Y olvidé tal vez decir al inicio, no lo recuerdo, que yo estaba hablando del caso específico de Honduras, porque incluso Fundación Grupo Argos allá en Colombia tiene otros programas, en Puerto Rico tenemos otros porque van adecuándose a la realidad de cada país y a la necesidad de cada comunidad. Creo que no lo dije al inicio, pero sí es importante como recalcar lo que estaba hablando específicamente de Honduras, que es donde yo estoy basada. Y pues me encantó compartir, muchísimas gracias y pues para más inquietudes si tengo o consejos, pues ahí los busco a todos. Por supuesto, esa es la segunda parte y es el tema de las sinergias entre fundaciones. Recuerden que también podemos hacer networking entre nosotros mismos. No olviden que eso se puede hacer a través de los trueques de conocimiento, a través de alianzas que ustedes quieren hacer. También nos pueden contactar y facilitamos ese espacio puntual entre ustedes para que puedan hacer alianzas importantes a todo nivel, ¿no? No solo de gestión, de operación, de conocimiento, de estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la segunda cosa que les quería recordar. Entonces, el mapa, el tema de las sinergias entre nosotros, entre las fundaciones. Y por supuesto, con el tema de educación tenemos una deuda muy, muy importante y es que necesitamos abrir este tipo de espacios para conversar, para saber qué es lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo y cómo vamos a enfrentar esos retos. Dentro de Red América, ustedes saben que estamos con el tema de visión de futuros y necesitamos esos escenarios de futuro en los temas de educación y por supuesto trataremos de armar un nuevo espacio porque se quedan varias cosas en el tintero. Estuvo realmente muy interesante. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas, muchas gracias. No olviden antes de despedirse ponerme ahí en el chat de estos temas, ustedes qué se imaginan, qué capacidades deberíamos trabajar para que este tema de educación tenga un mayor impacto social. Una palabrita, pueden ponérmela antes de de despedirse, me la pueden poner ahí en el chat y los leemos. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos por este espacio. Nos vemos el próximo jueves, que también va a estar sumamente interesante. Así que, bueno, los esperamos, como siempre. Esto queda grabado y lo compartimos en nuestro material de conocimiento. Muchísimas gracias, Alfonso. Mil y mil gracias por ese apoyo, por liderar este espacio. Mil y mil gracias. Gracias, Javier, creo que quieres decir algo. Gracias, chao. Sí, Sí, antes de despedirme, pido perdón, pero quisiera claro. retomar tú lo señalaste, Alfonso, pero claramente uno de los grandes desafíos tiene que ver con la escala. Nosotros estamos muy contentos con nuestro programa, pero llegamos al 1,5% de los municipios de todo el país. ¿Sí? Con lo cual, claramente tenemos que trabajar el tema de cómo escalar nuestros programas, cómo generar el alcance universal de algunas cuestiones. Muchísimas gracias por el espacio, muy contento de haberlo compartido con ustedes. Me quedo con varias inquietudes, interrogantes que espero en algún momento las podamos conversar. Muchas Claro que gracias. sí. Gracias a ti, Javier. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, que Igual, estén muy muy bien. bien. Hasta luego. Hasta Chao. luego.